gracias a todos y a todas por venir. No sé si necesita presentación. No. Buenas tardes. Estoy por presentarme yo, pero bueno. No, a ver, todos me conocéis, soy el presidente de la Asociación de Memoria Histórica de aquí del Distrito de Latina, y para nosotros es un honor bestial presentar el libro número 80 de la asociación. Es la 80ª persona que viene a presentar su libro aquí a esta sala, y es un placer enorme pues tener a Silvia Incharrondo con nosotros, así que muchas gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, me ha chivado un pajarito que cuando tú estabas en el instituto, una profesora te mandó a hacer un ejercicio muy particular que era reescribir el final de un libro. Sí, de la condena de Camilo José. Y después de leer eso, te dijo que no dejes de escribir. No dejes de escribir. Vale. Ahí empezó todo. La verdad es que no. Yo creo que todo empezó bastante antes, ¿no? Porque yo era una niña que devoraba libros. Y he tenido la suerte además de convivir con enormes narradores, o sea, con narradores magistrales de la tradición oral. Y yo creo que parte de ello se muestra en Solas en el Silencio, ¿no? Por eso es un libro que fluye, porque al final mis abuelos, mis padres son personas que son capaces de narrar historias de forma fascinante, ¿no? Quedas quieto, escuchándoles. Lo que pasa es que lo de escribir es cierto, que llegó un poquito más tarde. Yo también quería contar esas historias. Entonces yo dije, oye, me gusta muchísimo leer y a ver qué tal escribo, ¿no? Y me encantaba escribir cuentos cortos. Me encantaba. Y cuando tuve la oportunidad de escribir algo un poquito más largo, que era precisamente un ejercicio de clase, estábamos en CUD, íbamos a ir a la universidad, yo estudiaba letras puras, entonces mi profesora de literatura, Mónica, nos pidió en un ejercicio de escribir el final de un libro. La colmena de Camilo José Cela. Pues claro, primero había que leerse el libro y luego redactar el final. Y yo me acuerdo perfectamente que me puso al final de la exposición nunca dejas de escribir. Y me pasó algo precioso cuando yo presenté el 19 de marzo en Bilbao el libro. Pero la chiva el mismo pajarito. Pues resulta que me encontré a una mujer que estaba en la cola ya prácticamente al final, que cuando llegó y se encontró cara a cara conmigo me dijo, tú no me recuerdas, y yo dije, sí. Tú eres Mónica, eres la mujer, la profesora de literatura que me dijo que nunca dejas de escribir. Precioso, súper emocionante. Bueno, yo no sé si Mónica te dio algún regalo, pero la asociación sí. Es un regalito que hacemos a todos los escritores y escritoras que paséis por aquí. Siempre los que venís aquí ya lo sabéis. Es una taza con el logo actual de la asociación y el primero, que fue cuando éramos foro de la memoria con el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Hicimos este otro foro, este otro logo, y todo el mundo nos decía, siempre cuento la misma anécdota, soy muy pesado, para eso soy abuelo, que ¿por qué hemos puesto el mapa de Tenerife en el logo? Y digo, no, perdona, que nosotros no tenemos la culpa de que Tenerife haya cogido la forma del distrito de la Tena aquí. Así que es para ti. Pues mañana desayunaré con vosotros. Muy bien. Bueno, pues empezamos ya. La pregunta. A ver, la primera pregunta es, normalmente siempre la suelo hacer, que es ¿por qué el nombre? ¿Por qué Solas en el Silencio? Bueno, yo creo que describe la situación que atraviesan muchas mujeres víctimas de la violencia machista, que se sienten solas porque no saben cómo dar el primer paso, saben que deben denunciarlo, pero no hay apoyo. Silvia, por favor, si entras un poquito más de frente, es que Sí, bueno, pues digo que hay... Anda, Pepa, al final has entrado. Al final me he colado. Os voy a dar la tanqueta por algo. Luis, perdona un momento. Si hay gente fuera, aquí hay silla libre. No sé si hay gente fuera, pero bueno, gracias por interrumpir. Es que aquí los barrios es así. Sí. Bueno, vengo de un barrio tan bonito como este, sí. Así que bienvenido todo el que quiera aportar, porque creo que los barrios se construyen precisamente entre todos. Todos somos un poquito del barrio en el que nos hemos criado. La verdad que no puedo estar más a gusto aquí.
Yo elegí el nombre de Solas en el Silencio porque explicaba en muy pocas palabras una situación que viven muchas mujeres víctimas de la violencia machista, que se sienten profundamente solas y sienten mucho miedo. Entonces, por eso no se atreven a dar el paso. Primero porque no saben cómo empezar y después porque saben que se van a sentir juzgadas. Antes incluso de dar el paso de denunciar, cuando muchas veces lo comunican a su entorno lo primero que les dice, qué gran error, es seguro, estás segura. Y muchas veces el entorno es el primero que hace dudar a la víctima. En vez de decir, oye, acude, vete a comisaría, vete delante de un juez, denuncia, por supuesto, te arropamos. Muchas veces la víctima es cuestionada por el entorno. Y en Solas en el Silencio las víctimas son cuestionadas continuamente. Por amigas, por el entorno, por ellas mismas, que no saben si dar o no dar el paso y nada se anima a hacerlo, ¿no? Y especialmente en este libro están solas y están en el silencio porque el crimen que narro se desarrolla en un lugar muy pequeño, donde se conoce todo el mundo y al que pertenece precisamente la persona. Entonces, lo más significativo para mí de esta historia es preguntarnos por qué el entorno que podía animar a la víctima a denunciar lo que hace es pedirle que se calle y mirar para otro lado. El entorno es completamente hostil, así que cualquier lector podría pensar que el pueblo y el entorno de la víctima calla porque tiene miedo al agresor, que también está en el pueblo, pero todo lo contrario. Es algo bastante más prosaico y más cobarde. Se calla porque piensa que el crimen que tienen delante y que lo que está pasando a esta mujer no es así. Que por qué se van a meter en algo que no les incumbe. Y eso hace que la situación que vive la víctima sea aún más cruel de lo que podría ser ya el hecho de sufrir ese abuso y ese maltrato. Totalmente. No se revictimiza, es el propio entorno, muchas veces el más cercano, el que la quiere, quien revictimiza precisamente a esa mujer que de por sí tiene la pulsión de denunciar. Efectivamente. El libro empieza con callad que nada cambie. El silencio puede ser un arma de destrucción masiva. En este caso sí, claro, por supuesto. Total. En general, el silencio suele actuar como cómplice. En este caso, en el caso de la violencia machista, en el caso de grandes crímenes que estamos narrando muchas veces en directo, como el genocidio en Gaza. Callarnos, mirar hacia otro lado, decir, esto no me incumbe, y esto lo tienen que saber sobre todo quienes nos representan, esto puede ser cómplices de una situación horrenda. Yo cuando dije callad que nada cambie, lo que le invitaba al lector es a ser un vecino más. ¿No? ¿Tú qué harías si eres un vecino más? De tal manera que el lector tiene la sensación de que debe reaccionar de alguna manera, sabe que tiene que denunciar, y a medida que avanza la narración, cada vez se le hace más duro ver cómo el resto es incapaz de romper ese silencio. Entonces, el lector sabe lo que hay que hacer. Entonces, cada vez es más incomprensible por qué el entorno no lo hace. Y yo quería generar esa sensación en el lector. No, pues lo ha conseguido. Sí. Lo ha conseguido, sí. Quería que se viese, primero que se viese la violencia machista del lado de la víctima, ¿no? Que creo que era una óptica que faltaba. Sí. Y por otro lado, quería que se sintiese obligado a tomar una decisión. ¿Qué haría el lector ante un crimen de estas características y cómo de difícil se le hace que el resto lo haga? Para mí el libro fue duro. Fue duro precisamente por lo que estás explicando, porque yo me ponía en esa situación y yo decía, tío, a ver, haz algo, muévete, o sea, no lo estás Pero viendo. no puedes, porque No puedes, estás claro. maltratado, tú solo estás mirando. Lo estás leyendo. ¿El silencio asegura la impunidad de la violencia? Claro. En este caso. Sí. Bueno, en este caso no en todo, claro. Claro, en todos los que tengamos un crimen delante, Si callas eres cómplice. si callas eres cómplice, porque tienes la oportunidad de frenarlo. Y yo creo que esto es lo que se le hace muy duro al lector. Yo quería que sintiese como testigo qué supone no hacer nada, mientras la víctima espera a que el resto haga algo. Entonces, sé que he generado un nudo grande en la garganta de los lectores. Lo he querido hacer a sabiendas porque he querido que vivieseis algo que no se suele vivir. Y la verdad que
que me hace muy feliz saber Sí. que he conseguido trasladar eso al lector, porque creo que es una experiencia que como sociedad tenemos que saber que existe y de alguna manera, aunque sea en una narración absolutamente ficticia, tenemos que experimentar. No, y además, no, a mí por lo menos en mi caso, ese mismo nudo no te impide avanzar según está leyendo, ¿no? Porque igual que ese nudo tiene, el libro para mí, la novela tiene un ritmo vertiginoso. O sea, es demencial, pero bueno, muy bien. ¿Sabes lo que me pasó? Yo sabía que tenía una oportunidad, yo quiero siempre escribir. Toda la vida quise escribir. Me formé como periodista para escribir. La radio y la televisión llegó más tarde. Entonces yo sabía que tenía una oportunidad cuando alguien se acercase al libro de conquistarle con una historia. Entonces dije, tienen que leer una gran historia. Porque la gente cuando se acerque a Solas en el Silencio confiará en que yo le voy a contar algo que le haga vivir. Y sabía que tenía una oportunidad y no puedo estar más agradecida. No. Esta semana, y mira, lo voy a anunciar aquí, que está mi editora Isabel, me acaba de comunicar la editorial Harto que vamos por la 8ª edición. Así que, sinceramente, por todas las mujeres que han vivido, pueden estar viviendo esto, por todo lo que este libro puede ayudarnos a esta sociedad, es decir, mirad, volver la cabeza y parad este desastre, esta violencia gratuita, solo por eso ha merecido la pena escribirse. Fenomenal. A mitad de la novela descubrimos cómo la madre de Soledad dice que con ese nombre la había condenado y que quizá la tendría que haber llamado Esperanza. Sí. ¿Los nombres son tan importantes? Sí, fíjate, los nombres adquieren simbolismo a medida que avanza la narración, ¿no? Y cuando yo digo, pues es verdad, es que a Soledad le condenó su nombre, y eso que su madre ya pensaba, madre mía, pues en esta situación igual debería haberle llamado Esperanza, ¿no? Luego también tenemos una Consuelo. Y es cierto que en cada una de esas protagonistas, el nombre, en el que yo creo que el lector no repara de entrada, No. luego sí que se para y dice, espera, a ver si el nombre va a querer decir algo. Me ha pasado dos cosas muy bonitas. Una que hay lectores que leen el libro, como es cierto que el ritmo es muy vertiginoso, se meten en la historia, no pueden parar de leer, luego piensan y dicen, espera, a ver si los nombres van a tener un simbolismo y vuelven a leer la historia. Que eso es una felicidad para un autor y para mí maravillosa. Y luego me ha pasado algo precioso que es encontrarme que igual hay por aquí alguna, a lectoras que se llaman como las protagonistas de Solas en el Silencio, que se llaman Soledad, que se llaman Consuelo, que se llaman Miren. Entonces, claro, vienen y sobre todo si se han leído el libro me dicen, yo soy como tú soy. Y luego me ha pasado algo que a mí me ha emocionado mucho, que es que hay mujeres víctimas de la violencia machista que en una sala como esta o en la discreción de una firma de libros se han acercado y me han dicho que soy como Basilea. Y entonces yo le respondo siempre, pues me alegro de que no trabajes como tú. Me alegro mucho, que no haya una Basilea más. Pues mira, mi pareja se llama Sole. En el libro hablas de la soledad, del silencio y nos falta otro de los grandes temas del libro, que son los secretos. No, sí. Los secretos en un pueblo pequeño como es Sopuerta, de la novela, estos secretos son los que favorecen la impunidad del silencio religioso. ¿Ahí sale tu vena de periodista y que quieres acabar con ese silencio? ¿O no? Claro, yo creo que el silencio encapsula muchas veces pues ya digo, crímenes, injusticias, y para cuando, pues si acaso no todos habéis leído el libro, me gustaría que os detuvieseis en el personaje de Josian, al que describo desde la primera página de la forma más desafortunada que se puede describir a Josian, que es el tonto del pueblo. Es una expresión que hoy en día provoca una desazón terrible. ¿Cómo vas a llamar a un chaval el tonto del pueblo? Pero realmente Solas en el Silencio está enmarcado, que no aparece dentro de la novela, en 1975, allí la mayoría de los detalles que uso del contexto son veraces, y es así como se le llamaba a un chico como Josian, el tonto del pueblo. Claro, con la curiosidad de que el tonto del pueblo era el único que quería levantar ese velo del siglo. ¿No? El resto que se creían tan inteligentes, tan listos, tan superiores, tan por encima de todo, ellos querían sepultar en el silencio lo que estaba pasando. Y Josian, que era el que accedía a todas las conversaciones porque nadie le daba importancia al tonto del pueblo, al final es el que se hacía con todos los secretos
y el único que se mostraba dispuesto a desvelarlos. A mí Josean es mi personaje favorito. Es que es enternecedor. A mucha gente, a muchos lectores le ha pasado que Josean les parece entrañable. Sí, entrañable totalmente. Como un muñequito ahí, achuchable. Pero fíjate, es un muñequito achuchable y yo desde las primeras páginas lo describo como un hombre grandón. Sí. ¿No? Pero lo que pasa es que es tan entrañable, tan achuchable, pero Josean es un hombre grande, huesudo, que va caminando, en fin, de forma descuidada, ¿no? Y a la vez por sus actos, lo que nos nace es un buen abrazo. Es un abrazo. Vamos, ya ves. En ese final del franquismo que decías, que la novela está hecha en el año 75, ese final del franquismo, el dictador y genocida ha muerto, pero la libertad no llega. Los caciques siguen conservando su poder. Llevan tanto tiempo gobernados por este sistema que cualquier otra alternativa les parecería extraña. Es que le parecería extraña a él y a los vecinos. Y a todos. Es decir, dices, oye, en 1975 muere el dictador. Ya, pero llevar la democracia hasta el último pueblo, pero no la democracia de decir elecciones libres. No. Que todo el mundo sienta que debe haber unas estructuras donde tenga sus derechos asegurados, tarda muchísimo tiempo. Y un lugar como el que narra Solas en el Silencio, que él soporta, que bueno, podría ser cualquier pueblo pequeño de este país, pues lo que el lector siente es que va a tardar mucho más en llegar a la libertad. Había gente que me decía, lector, yo me lo he leído, me decían, y yo lo marco en los 50. Le digo, no, es 1975, y se quedaban súper sorprendidos, probablemente porque la experiencia de un lector de una capital y de un pueblo pequeño es totalmente diferente. Eso sí es verdad. Pero es que yo creo que puede sorprender mucho, pero yo creo que la narración, digamos, del caciquismo, de cómo colaboraba el médico con el alcalde, con el cura, aunque parezca increíble, ha seguido mucho más allá. En 1975, lo que pasa es que ahora miramos atrás y nos parece irreal. Pero esto no pasa hace tanto tiempo. No, pero sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando. Porque claro. Vas a los pueblos y el médico es el médico, sigue siendo el médico, el cura sigue siendo el señor cura, o sea que eso todavía sigue pasando. También están muy presentes en el relato las supersticiones. El canto del cárabo, la mala suerte de los matrimonios entre amortajadores y enterradoras, el mal presagio del viento del sur. Eso, pues, a ver, yo creo que ¿eres supersticiosa? Yo no soy supersticiosa, pero creo que había que meter en Solas en el Silencio una veta, digamos, de superstición o de irrealidad, ¿no? Una línea narrativa que hiciese que no todo dependiera de lo terrenal, de las decisiones de los humanos, ¿no? Que algo escapase a esas decisiones y que fuese capaz de inyectar la esperanza de que la justicia puede venir de otro lado, que quizás no era este pueblo donde no existe la justicia, ¿no? Y hay supersticiones que inventé, es decir, la superstición de que una amortajadora se case con un enterrador, esa es inventada, pero la del cárabo no. No, la del cárabo. La del cárabo no, bueno, la del cárabo me la contó mi padre. Claro, mi padre se crió en un caserío precisamente de Sopuerta, luego os contaré porque mi padre es de Sopuerta. Entonces yo le decía, ay, mira, llévame por el pueblo y me enseñas los paisajes, ¿no? Para que yo mentalmente ya me fuese ambientando en el libro. El pobre hombre pensó que iba a escribir un relato de las minas. Cuando leyó Solas en el Silencio dijo, qué bueno, pero no me lo esperaba así. Entonces, él precisamente se crió en un caserío del barrio de las Muñecas que aparece representado en el libro. Y me contaba cómo de niño él aborrecía la sopa de ajo y cuando la tenía para cenar no quería comer. Y entonces su tía, que es la que cuidaba en el caserío, salía, se ponía una toquilla encima, tocaba el cristal en plena noche desde fuera, claro, toc, 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 y claro, reproducía el ulular del cárabo y mi padre comía sopas de ajo a una velocidad. Entonces, claro, yo pensé, ¿cómo puede mover la mente y la conducta de una persona la superstición? Entonces, tiré de todas las supersticiones de las que me pude documentar, algunas como las de la amortajadora, el matrimonio de la amortajadora y el enterrador, me lo inventé porque me venía muy bien para la historia.
Luego está La visitadora, por ejemplo. Claro, porque yo me tuve que documentar para amortajar. Y eso fue, yo creo que probablemente gente que está en esta sala, no sé si habrá asistido a un amortajamiento o si habrá conocido los amortajamientos. No se dejaron de hacer hace tantísimo tiempo. De hecho, yo nací en 1979 y a mi bisabuela la amortajaron en 1980. En Extremadura se hacía mucho también. Claro, entonces en los pueblos era la tónica general. Pero yo lo que como reto me puse que fuese veraz y que fuese realista. Entonces tuve que documentarme mucho porque, claro, yo con esta realidad, aunque me la ha contado mi padre, yo nunca había convivido con ella. Y fue un reto, desde luego, ¿no? Escribir la mortaja. Pero la verdad estoy muy satisfecha porque creo que según amortajé a la mujer víctima de un crimen machista, en su mortaja coloqué la esperanza. Sí, Así que totalmente. fue un reto que la verdad, al final del libro, vosotros solo pensáis esto, ¿no? Los que no lo habéis leído. Al final del libro, cuando lleguéis, seguid bailando. Porque yo creo que es lo que habría que decir. Sí, ahora que lo dices, sí, es verdad. Retomemos la figura del cacique de Sopuerta. Además de corrupto y ladrón, es un maltratador y un torturador, o sea, tiene de todo. Él se cree intocable, claro, y lo es, curiosamente, gracias a alguna mujer del pueblo como Rosarito. Aquí no hay rastro alguno de sororidad. Ese es el mensaje de Solas en el silencio. Si los buenos alzan la voz, ¿van a acabar con los crímenes de los malos? Sí. Por supuesto. Si alzan la voz, juntos. Qué bueno eso. Porque la tortura que narra Solas en el silencio, no os voy a hacer spoiler, pero acaba de forma radical cuando las mujeres se plantan y dicen hasta aquí hemos llegado y se plantan juntas. Y es un pequeño gesto, no penséis que es algo complejo, un gran paso, algo que las haga exponerse delante del resto de los vecinos. Es un gesto realizado en la más absoluta discreción que solo ellas conocen y que cambia el destino de ese pueblo. Es de piel. Es cierto. Es de piel. Sí. Totalmente cierto. Se ha hablado muy poco de este tema. El silencio acaba siendo el culpable de todo lo malo. Si alguien comete un crimen, se conoce el detenido y hay una condena, al menos. Hay justicia con la víctima, pero el silencio es la mayor injusticia que puede sufrir una víctima. Sí. Bueno, en este caso la revictimiza totalmente, claro. ¿No? La mayor injusticia, diríamos, es someterle a este sufrimiento y que se le llegue a quitar la vida, ¿no? Pero luego el silencio hace que no sea una víctima. Porque claro, si no la identificamos como víctima, si a una víctima no le damos lo que describe su situación, que es el tratamiento de víctima, ¿cómo sabremos que se ha cometido un crimen con ella? Entonces, si silenciamos su caso, parecerá que no se ha sucedido nada y que no hay ningún problema. Así que le obligaremos a esa mujer a que trague su desgracia en directo, o sea, en silencio, se le animará a que no denuncie y el entorno contribuirá a taparlo. Seguro que conocemos historias de sobra. Entonces, por eso yo creo que era importante que en Solas en el silencio el lector tuviese siempre la sensación de que si se generaba una grieta en ese silencio se iba a romper. Porque es un silencio endeble, es un silencio incómodo para los que se mantienen callados. Pero es un silencio consciente, entonces hay que romper. Y a mí hay lectores que me han dicho, por si en algún momento no nos quedó suficientemente claro, el problema es el silencio. Pues ojalá lo importemos a nuestro presente y sepamos que el mayor beneficio que le podemos dar a una mujer víctima de la violencia machista que conozcamos es animarla a denunciar y acompañarla sin juzgarla, porque es la única salida, solo se puede denunciar. Muy bien. Efectivamente. A ver, para mí es un planazo esto de hacer entrevistar. Yo, para mí, la mejor entrevistadora que hay. Bueno, luego no me pegáis ni nada. Hay un capítulo especialmente duro, por lo menos a mí me pareció, que es cuando las muchachas violadas acuden al médico. Ellas van a la consulta para explicar que les ha pasado algo malo y ese doctor les dice que llamen a su madre y su objetivo no es consolarlas, sino ver si son capaces de denunciar la violación. Sí. Eso yo creo que sigue pasando todavía hoy.
qué crees? Hombre, yo no conozco casos de médicos Bueno, que hagan esto, ¿no? Por dejarlo claro. Pero yo quería retratar con este, fíjate, con este capítulo lo que quería retratar es que la violencia machista no es una violencia de pareja, es múltiple. ¿No? Ahí se narra, por ejemplo, la violencia sexual. Un cacique que agrede sexualmente a las vecinas del pueblo, especialmente a las más jóvenes. Entonces, como tú dices, efectivamente, la pulsión de esas vecinas es ir al médico y decir, me ha pasado algo horrible. Es decir, la primera pulsión es denunciar, ellas lo tienen muy claro. sí. Cuando van al médico, el médico le pregunta qué les ha pasado, quién se lo ha hecho, y ellas se lo cuentan. Entonces dicen, espera que voy a llamar a tu madre. Y al venir la madre, claro, la víctima se piensa dos veces si volver a contar esa historia. Sí, como que se acobarda. Claro, porque yo uso otra expresión súper desafortunada, pero es la expresión que tenía que utilizar. Sus madres, si conocen la agresión que han sufrido, van a saber que su hija, y aquí viene la expresión desafortunada, es mercancía averiada. Es decir, claro, no la van a poder casar. Entonces, esas mujeres sopesan y dicen, ¿qué hago? ¿Denuncio? ¿Permito que mi hija denuncie y yo la acompañe? Que tiene toda la razón. Porque claro, las mujeres, aunque no se lo cuentan a su hija, no son tontas. Cuando van a la consulta del médico, pues saben que le ha pasado a su hija, aunque ella no termine de narrarlo. Entonces, ¿qué hago? Dicen, ¿la acompaño y la denuncio y le animo a denunciar? O, y aquí es donde viene el silencio, o lo mantenemos en silencio y le regalo a mi hija una vida de normalidad aparente porque la voy a poder casar. Siempre elegían la normalidad. Y fijaos qué crudeza, porque también lo narro ahí en el capítulo, cuando llegan a casa le daban una infusión. Claro, para que si en algún momento hubiese la posibilidad de que se habían quedado embarazadas, pudiesen abortar. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente, como el método no es científico, ellas se veían obligadas, finalmente se quedaban embarazadas y se veían obligadas a parir a un bastardo que era señalado por todo el pueblo, con lo que esas mujeres nunca podían llegar a llevar una vida normal. Para mí, no sé, para ti, que tú eres la autora, para mí el médico me parece el personaje más cruel del libro. Bueno, a mí me parece que, o sea, mira, todos ellos tienen una veta de crueldad, cada uno a su manera, ¿no? El médico contribuye activamente al silencio, el alcalde es cruel por las agresiones que perpetra, tanto en la intimidad de su casa como en las agresiones sexuales a las vecinas, y luego los curas, en este caso, que aparentemente, ¿no?, tenían que velar por el bienestar de esas vecinas, en algunos casos se demuestra que precisamente eran los que más daño les hacían. Pues cada uno tiene su veta de crueldad, y no olvidemos a las mujeres. ¿No? Por ejemplo, Rosarito. Rosarito no solo sepulta con su silencio conscientemente lo que está sucediendo, sino que le parece absolutamente lógico que su nuera sea la que tenga que pagar una deuda de su hijo. Cuando hablamos de pagar, no hablamos de pagar con dinero, porque en este pueblo dinero no hay. Digo, sin hacer mucho spoiler. Entonces, a mí, ¿sabes? Me suele pasar que me dicen, no hay un hombre bueno. No estoy de acuerdo, porque el hombre que decide que este no puede seguir pasando es el padre de una de las víctimas, que dice que eso a su hija no le va a pasar. Con lo cual, ahí abro otro camino para saber que los hombres se pueden plantar como las mujeres, es decir, esto no es una cuestión de que las mujeres rompamos el silencio, tiene que ser la sociedad completamente la que se plante y diga, esto no puede seguir pasando. Entonces lo que hace ese hombre es decir, a mi hija esto no le va a pasar. Y cuando uno está delante de esa escena, yo creo que el valor de los padres cobra una dimensión que hasta ese punto de la narración no tenía. Es verdad. Una cosa que sí me llamó la atención a mí de cuando lo estuve leyendo es que esas jóvenes acuden al casamiento con el traje de boda y con el traje de viaje. Sí. ¿Eso es una invención tuya? No, es una tradición. Cuando yo me documenté para el amortajamiento, como os contaba,
claro, descubrí que las mujeres, había mujeres que decidían la ropa de viaje, que era la ropa con las que ellas se iban, querían ser enterradas. Y había distintos casos. Claro, en una localidad conservadora como Sopuerta, en ese Valle de las Encarnaciones, pues en esa comarca, pues decían, algunas decían, bueno, como va a hacer frío, primero la falda por debajo de la ropa, fundamental. Como va a hacer frío, que sea de lana gruesa. Y luego, como ellas decían, yo espero ser madre, soñaban con ser madres, era muy importante para la mujer en aquella época, ¿no? Realizarse a través de los hijos que tenían. Entonces, como voy a ser madre, seguro que cojo unos kilitos. Entonces, la ropa se la hacían 1 o 2 tallas más grande. Este era un ejemplo de ropa de viaje. Pero había mujeres que al hacer todo esto lo preparaban con el ajuar. Y había mujeres que a la hora de preparar el ajuar soñaban, todavía sin haber pasado por la iglesia, que el día más feliz de su vida iba a ser el día de su boda. Así que querían que se conservase ese vestido para ser enterradas con él, ¿no? Porque pensaban que ese día iba a marcar un antes y un después. Y luego estaba el tercer caso, que es el que se narra en esta historia, que es bueno, lo que le sucede a la protagonista, que es qué sucede cuando alguien ha impedido que ella elija su traje de viaje. Pues entonces es el entorno el que tiene que decidir cómo va a ir vestida para su velatorio y para ser enterrada. Y hay sus amigas que durante mucho tiempo tragaron y estuvieron en silencio, son las que deciden hacerle un homenaje a la mujer que ha sido asesinada. Y es ahí cuando empieza a cambiar su conciencia, ¿no? Porque yo creo que esas protagonistas, esta es una novela por ahí, entonces estas amigas suyas dicen, no puede ser que el amor que sentimos por esta amiga nuestra vaya a quedar en un homenaje cerrado en una caja de pino. Y es ahí cuando ellas empiezan a sentir la inquietud de decir algo más tenemos. Y a partir de ahí es cuando empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y acaban haciendo lo que hacen decir. Porque esta es una novela que yo quiero dejaros muy claro que es una novela que os va a traer esperanza. Vais a leer la dureza de lo que sufre una víctima de violencia machista y la injusticia que supone que su entorno cae. Pero esta novela viene a traeros esperanza, porque van a reaccionar. Van a reaccionar y van a reaccionar de la mejor manera en el momento más crítico, y no voy a decir nada más. Pero quiero que sepáis que vais a sentir esperanza y que al final de este libro vais a sonreír. Que es el mensaje más poderoso que puede traer Solas en el silencio. Eso sí es verdad, lo que pasa es que es al final. Claro, es que yo necesitaba que el lector sintiese todo lo que está sintiendo estar encima. No, eso lo has conseguido. Por lo menos. Sí, a mí hay lectores que me han dicho que han leído el libro con un nudo en la garganta. Sí. Pero es que yo necesitaba generar ese nudo en la garganta. Daros cuenta que yo, cuando presento este libro, yo no sé si aquí hay alguna mujer, pero yo me encuentro dentro de los vecinos que vienen a estas presentaciones a mujeres que son víctimas de la violencia machista. Pues yo necesitaba que ellas, si leían el libro, se sintiesen escuchadas y sintiesen que alguien se ha puesto en su piel. Y bueno, algunos de los momentos más emocionantes, ¿no?, en las presentaciones es cuando viene una víctima de violencia machista, viene, se pone delante de mí, que le firme el libro, y una de ellas me dijo, gracias porque nos has escuchado. Así que, claro, pues para mí era muy importante que ellas supiesen que estamos ahí y que estamos con ellas y que las escuchamos. Aunque su entorno diga, cállate, fuera de ese entorno hay una sociedad que esperamos que denuncien para ayudarlas. La verdad es que es un libro que muchos de los espectadores de tu programa no nos esperábamos, eso es verdad. Porque el tono es muy crudo, muy solemne, pero desde la primera página a mí por lo menos me hizo sentir incómodo, ¿no? Porque como que no nos gustan las cosas fáciles. Ya desde las primeras páginas no teníamos la impresión de que esta fuera tu primera novela, porque ¿cuántas historias te quedaron o se quedaron en el cajón escribiendo solas? No, yo he escrito solas concentrándome en Solas. No has dejado, o sea, según estabas escribiendo no tienes ahí otro... No, o sea, yo me concentré y de hecho yo tardé
1 año y 2 meses en escribir Solas en el silencio, y durante ese tiempo tuve el run en la cabeza de cómo podía contribuir a impartir justicia, ¿no? La salida que le podía dar a Sole, el final que se merecía Consuelo, y durante muchísimos meses fue un quebradero de cabeza que estas mujeres pudiesen tener un destino como merecían al menos. Entonces no podía tener la mente ocupada en nada más, ¿no?, que fuese otro libro. Ahora estoy escribiendo ese libro. Mira. Sí. Yo que he vivido una compañera con una amiga mía, fuera de violencia de género, y es que lo describe. Cuando he leído el libro me acuerdo de María, porque es verdad que lo conocíamos todas, pero nadie daba mucho. Nadie, hasta que llega un momento que yo decimos, hasta aquí hemos llegado. Como venga aquí, te lo comes. Además lo decimos así. Como vengas aquí, te lo comes. No vuelves a tocarla. Y es que lo describes también, que yo, el nudo aquí me acordaba de mi pobre María. Sí, para mí era muy importante, ¿no?, reproducir Pues lo has conseguido, esa totalmente, experiencia. porque ya te digo que yo lo he visto con esta amiga nuestra y la pobre lo Pues me conocía todo alegro el mucho, mundo. me alegro mucho que haya sido veraz hasta Desde ese luego punto. lo describes y además de gente popular, de gente de vecinos, de amigos, de no. Y yo cuando veía eso me acordaba de mi María, mi amiga María, porque con Julia y yo fuimos las que decimos, llegamos, que se puede poner la pública. Claro, yo cuando manejaba la narración era muy consciente que tenía que pivotar entre dos polos, que era, uno de ellos es narrar con crudeza lo que estaba pasando, pero a la vez hacer que el lector no se desenganchase de la narración. Por eso metí un ritmo vertiginoso, donde no paraban de pasar cosas, donde se cruzan dos líneas temporales, una en el presente que se identifica con 1975, otra 23 años atrás, entresacadas entre ellas. El reto era que el lector no se perdiese, que pivotasen las dos líneas temporales de la narración. Entonces, claro, yo sabía que el lector que entraba iba a vivir algo duro, así que tenía el reto de hacer que no se desenganchase de esa narración. Pues me alegro, porque fue una obsesión durante ese año y 2 meses, fue una obsesión, ¿no? Que se sintiese, que no se desenganchase el lector y por otro lado que se impartiese un poquito de justicia para esas mujeres. Pues ya mis 2 últimas preguntas, y así ya abro también las preguntas de los compañeros y compañeras. Una casi me las has contestado ya, era que cuando habrá una nueva novela, o sea, ya nos has Yo contestado que estás en ello. estoy escribiendo la segunda novela, que no es la segunda parte de Solas en el silencio. Solas en el silencio empieza y termina aquí. Es una historia cerrada, para mí redonda, de la que estoy muy orgullosa. Muy orgullosa. Y la siguiente va a ser un reto diferente. Porque sin contar mucho, que para eso tengo yo ahí a mi editora, entiendo que cuento y que no, el reto será hacer que os mezáis en una historia en la que volváis a sentir todos los sentimientos que conocéis como la primera vez. Pues ya sabes dónde tienes que venir a presentar. Ah, bueno, encantada, claro. Y la última. ¿Cómo llevas las críticas? ¿Te duelen más los reproches que te hacen como periodista o como escritora? No, a mí, mira, las críticas constructivas siempre son bienvenidas. Yo creo que una crítica constructiva hay que escucharla, porque sobre todo si se hace con respeto, que es como se suelen hacer las críticas constructivas, te la hacen para que mejores tú. Entonces, quien te hace una crítica constructiva es para decir, oye, pues esto no estaba del todo redondo, acuérdate de que esto puede estar mejor. Es decir, esperamos que tú hagas esto mejor. Y eso es una muestra de respeto y de confianza maravillosa. Y luego están las críticas destructivas, que se ven de lejos, a las que no hago nunca caso. Es lo mejor que puedes hacer. Entonces, sé separar muy bien el grano de la paja. No, estás curtida, con la gente con la que te tienes que enfrentar ahí. Bueno, pues por mi parte, nada más, así que ahora, Francisco. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por el libro. Yo no le podía dejar de leer, estaba deseando seguir. ¿Por qué? Porque sencillamente yo tengo 68 años. Yo me he criado en una finca, donde había, de Extremadura, donde había 1000 obreros. Allí pasaba mucho esto del silencio.
¿Qué pasaba con las chicas jóvenes que quedaban en estado? Que las mandaban a trabajar a Madrid, a un sitio y a otro, para no tenerlas allí los padres. Y esas se las violaban y se veía el silencio. Y ha sido uno de los sitios en esa finca donde se conocía un montón de hijos que eran del capataz, del otro, pero todos porque lo que era el matrimonio no te enterabas, pero lo que eran las chicas jóvenes se iban a servir a Madrid. Por eso, al leer el libro, la verdad que me emocionaba y es que no podía dejar de leerlo, por eso te doy las gracias porque es maravilloso. Gracias, Paco. Muchas gracias. La verdad es que probablemente lo más inquietante es que he narrado algo que sucedió en realidad. No es exactamente lo que sucedió en Sopuerta, que toda esta historia nace de la imaginación, pero es cierto que son injusticias que se produjeron en muchos otros pueblos y que son súper identificables, ¿no? Hablábamos del silencio, esas chicas que decíamos que cuando quedaban embarazadas sus propios padres las enviaban a Madrid. Fíjate, esos padres sentían primero la vergüenza porque la honra de la familia la llevaba la mujer. Pero sentían la vergüenza, entonces no solo la ponían en silencio, sino que la ocultaban. Es decir, vamos a esconderla muy lejos, a centenares de kilómetros, para que nosotros no nos sintamos deshonrados. Porque el objetivo no podía ser ayudar a esa pobre chica que la habían violado. Entonces, no sucedió hace tanto tiempo. No, eso está muy reciente. ¿Alguna preguntita más? Bueno, yo le daría una vuelta justo a esto último. Ocurría desde los pueblos que se enviaban las chicas de Barcelona a servir. Pero es que se las enviaban muchas veces con 14 años sin ser violadas y volvían violadas a los pueblos cuando llegaron. Con lo cual ahí también hay un silencio y ahí también volvían a ser la vergüenza de la familia, incluso aunque el padre a veces fuese un acosador que estuviese velando, pero él sí tenía derecho, porque su hija era una persona. Pues creo que había una ida y vuelta del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, que al final siempre era lo mismo. En Delhi era el que no estaba protegido por nadie. Y las mujeres, dentro de ese esquema, eran las más víctimas, efectivamente. Sí, sí, al final el concepto de que la mujer, porque sí, es, digamos, el objeto en el que se guarda la honra de la familia, es que nos relega un papel que somos secundarios y personas que no tenemos, ¿no?, derecho, tal cual está planteado, a tener un futuro propio, a tener nuestros sueños, a realizarnos como personas, ¿no? Nos realizamos y podemos seguir adelante en la medida en que preservamos la honra ajena. O sea, es que es una locura. Y romper ese concepto que ha quedado instalado, que en este país lleva instalado siglos, pues a mucha gente le parece innovador, pero yo creo que es lo que tiene que haber pasado siempre. Que se rompa ese silencio y que la mujer, como el hombre, puedan realizar los sueños, puedan realizarse como personas, claro. Totalmente. Por lo antes, lo que decía esta señora llamada Doctor, que a veces las mismas hijas eran violadas por el mismo padre o hermanos dentro de la familia. Quiero decir que esto es una cadena y lo que se ha sufrido, han sufrido las mujeres y siguen sufriendo en este país o en este planeta. Que es muy bien, estos libros nos vienen muy bien para abrir los ojos a gente que todavía pone en duda pues, el sufrimiento. Porque es verdad que tenemos la suerte de que estamos viendo en un paréntesis ahora mismo en este país que parece que sacamos un poco la cabeza. Pero cuidado, es que las mismas familias habían violaciones. Bueno, y luego a mí me sorprendió, el hilo de lo que estás planteando, Pepa, me sorprendió muchísimo, ahora nos estamos fijando en el entorno, pero ¿qué cantidad de mujeres habrán vivido con la cabeza agachada porque las han violado y porque saben que parieron la prueba de la deshonra? Sí, señora. O sea, me ha parecido reflexionar sobre eso durísimo, ¿no? Y esas mujeres no solo han vivido con la cabeza agachada, sino tragando todo lo que les decían, los insultos, los desprecios, sin, después del paso del tiempo, haber contado tan siquiera su historia. Hay mujeres que han fallecido llevando en la cara durante toda una vida la vergüenza que les daba a su familia. Me ha parecido durísimo y creo que en la medida de lo posible, si eso pudiese ser, que este libro supusiera un homenaje a todas ellas, ¿no? Sí. Que el silencio que vivieran en su época no entierre algo tan importante como la memoria. Eso yo creo que es determinante. Y para eso hay que contarlo a las hijas.
porque yo tengo muchos años ya, pero que como vengo para poco, no tengo para poco. Yo conozco un caso, vamos a ver, en el cual el padre violaba a la hija. Y hasta que la hija prácticamente no ha muerto, nos enteramos por la hija de la hija. Y eso es tan devastador. No quiero decir nada más, pero vamos, que es así. O sea, y es devastador porque esa persona fue mutilada, mutilada para la vida. Pero pues imaginaros si un crimen como la violencia machista empieza un padre. Que ya no es que se vaya a quedar en silencio, te vaya a decir no, ocúltalo. No, es que el agresor está en un entorno que debe ser seguro. Efectivamente. Y encima que vives con él. Claro. Vives con él y a ver cómo convives con tu propio violador. Bueno, a mí me hace mucho llorar. Venga. Porque el tipo, y el estómago me ahorra también. Me gusta Pues mucho saberlo. Inma, que también está llorando. No, bueno, Luego Ketty y luego. es muy duro eso. Todo lo relacionado con la violencia contra la mujer es durísimo porque seguimos solas. Y como tú sitúas el libro en el 75, y nosotros somos una asociación de memoria histórica, pues sí es verdad que el franquismo es culpable todavía de todos los casos que están ocurriendo ahora. Esa forma de tratar el problema de las mujeres, ¿no? Que bueno, está Vox, o sea, no hace falta irse muy lejos ni a una gran sociedad, sino que hay partidos que vienen muchos de la ideología franquista, ¿no? Que están todavía como queriendo poner a las mujeres un punto atrás, 3 o 5. Eso es un objetivo suyo y creo que de todos los grupos fascistas, ¿no? Y es que en aquella época que tú narras, claro, las mujeres no tenían, o sea, para abrir una cuenta corriente tenían que pedir permiso al marido. Si trabajabas, pues en el momento que te casabas te daban la dote. La cantidad de problemas que tenían las mujeres, es decir, digamos que Franco lo que intentó es que las mujeres estuvieran en casa y fueran esos ángeles del hogar que eran los encargados del honor y de dar, digamos, cómo tenía que ser la sociedad, ¿no? Dócil, callada, bueno, sin problemas, ¿no? Y hay una institución que es que hace poco que se conoce de su caso, que es el Patronato de Protección a la Mujer. Y es que allí, o sea, claro, se educaba, se metía en la cárcel a las mujeres en ese patronato que es directamente relacionado con la Iglesia, además, ¿no? Y se las metía simplemente por ir cogidas de la mano. Es decir, es que era una represión tan feroz que hoy todavía sufrimos esas consecuencias, ¿no? Recientemente el patronato, pues la Iglesia les quería pedir perdón y le dijeron que no querían eso perdón, que lo que querían era justicia. Fue un acto maravilloso, Estoy de acuerdo. maravilloso, y creo que eso, es decir, todos los problemas que tenemos todavía aún hoy, con respecto sobre todo a la mujer, aparte de otras cosas, viene de esa mala educación, ¿no? Que se ha ido pasando como un poro, ¿no? En la sociedad, y que bueno, lo de la mujer, esto es de las feministas, ¿no? Es que es de la sociedad. Es que hayan muerto 10 mujeres en apenas 2 meses y 2 niños asesinados, nos tiene que hacer pensar muchas cosas. Sí, a mí lo que planteas tú del perdón, por eso me parece que la labor de asociaciones de memoria histórica como esta es fundamental. El perdón, bueno, es algo, en mi opinión, más o menos accesorio. Las víctimas necesitan justicia y necesitan que se ponga negro sobre blanco quién era el agresor y quién era el criminal. Porque claro, ya desgraciadamente ya no se les va a poder juzgar. Entonces, al menos que sepan ellas que se ha intentado hacer justicia y que quede muy claro quiénes eran los agresores, cómo se beneficiaban y en el caso del sistema del franquismo, cómo beneficiaron a ellos y a las generaciones venideras y cómo provocaron una brecha social imposible a día de hoy de cerrar.
Kelly. Bueno, yo voy a terminar haciéndote una pregunta y te pido permiso cuando me respondas de grabarte. Si me dices que no, no. Es que también soy de la Mesa de Memoria Histórica y hacemos un programa todos los años, hacemos una emisión de radio todos los miércoles, pero todos los años por el 8M hacemos uno especial. Y te hago una pregunta, si no quieres, me respondes, si no la hago. La podemos hacer luego para que la hagas bien. Vale. No hace falta grabar ahora. Pues lo que te quería, yo ahora mismo estamos hablando de la cultura de la violación, tú simplemente. Y por ejemplo, está el caso este último, Epstein, que no es solo de violaciones, es también de chantaje político. Hay mucho, en ese caso hay muchas cosas, pero este año también hemos vivido el escándalo o el caso Pelicó. Y me ha venido a la cabeza que esta perversidad, esta perversión del machismo, del patriarcado, el caso Pelicó es como la perversión del macho pobre. Y lo de Epstein es la perversión del machista rico. No sé si me comprende lo que quiero decir. Bueno, yo creo que hay... pero es una perversión que transversal. Yo creo que hay un vínculo que une todo, que es el machismo. Sí. Entonces, el machismo no tiene, digamos, una descripción extra, ¿no? Que pueda incluso... Pero tiene una víctima siempre. Sí, tiene una víctima y tiene un agresor, ¿no? Y ponerle apellidos al machista solo contribuye a matizar su papel, a matizar la agresión. Hay una víctima y hay un victimario, y no hay más. Y este tipo de crímenes se enmarcan dentro de la violencia machista, se llama así. Lo digo porque hay muchos que intentan negarla, pues en fin, para llevarlos igual a épocas más oscuras. Pero también hay poder económico, porque estos hombres del caso Pelicó también estaban contribuyendo a enriquecer relativamente al explotador que era el marido. Bueno, en el caso de violencia machista, en hay el todo. caso Pelicó, en mi opinión, lo que se muestra es la dominación del hombre sobre la mujer. Sí, pero se hacía pagar también. Sí, pero es absolutamente secundario. Es el hecho de cosificar a la mujer, considerar que es propiedad del marido y que el marido puede hacer lo que quiera con ella. Podría haberlo hecho gratis. O sea, es simplemente ser propietario de la vida de alguien. Muchos dicen del cuerpo, no, de la vida de alguien. Y a mí sí me gustaría decir que las víctimas de violencia machista no están solas, que esta sociedad ha abierto los ojos y que tienen que denunciar, tienen que dar el paso, y nosotros tenemos que estar a su lado sin juzgarlas cuando verbalicen o nos den una señal de que quieren denunciar. Entonces el reto no es de la víctima, que es muchas veces donde se pone la mirada. El reto es del resto de la sociedad. Es un reto. Solo ese silencio muestra que el reto es del entorno y de la sociedad, ¿no? Que estemos a la altura de acompañarlas, porque ellas tienen la altura de denunciar, pero no quieren hacerlo solas, porque es un tramo tremendamente amargo. Entonces el reto es para nosotros, no es para ellas, porque nuestra obligación es protegerlas, no condenarlas a hacer esto solas. Lo digo porque yo creo que necesitamos un cambio de ética. Nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura. No tenemos que exigirle a esa mujer que dé el primer paso. Tenemos que acompañarla. Y si ella no es capaz, cuando nosotros conocemos el caso, tenemos que denunciarlo. La denuncia vale lo mismo, la de la víctima o la del entorno. Entonces, en esa tesitura extraordinariamente compleja es donde nos pone este libro. Y yo creo, como explicabas, que el lector sabe muy bien lo que tiene que hacer. No puede soportar ver lo que está viendo y no mover un dedo. Entonces, yo os decía, me siento orgullosa de que este lector que se siente incómodo efectivamente desde el principio, tenga claro cuando conoce de cerca la historia que no se puede hacer otra cosa que no sea él.
Es que además, en mi caso concreto, yo seguro estaba leyendo es que me daban ganas de meterme en esa situación, o sea, estar ahí en el pueblo y decir, coño, pues yo a denunciar directamente. O sea, ya que no movéis ninguno, voy yo. O sea, bueno, no hago spoiler tampoco. Tú y luego. Sí. Bueno, está usando mucho esta tarde todo lo que estés hablando y demás. Y bueno, yo es que parto de que el mundo en sí es machista, siempre ha sido machista y continúa siendo. Y la mujer es la que paga las consecuencias, está clarísimo. Bueno, entonces, la pregunta que quisiera hacer es que siempre ha habido violaciones, se han ocultado, no se ha dicho, pero ahora parece que hay un momento en que parece que se van denunciando más. Tenemos muchos casos, incluso el otro día que hasta el presidente Suárez también había violado, no sé qué, no sé dónde era algún sitio. Tenemos lo de Julio Iglesias, lo de Pajón, lo de 40.000, que parece que van saliendo. Entonces, lo que quiero es por qué razón ahora se saca esto más a la luz, porque se va, no sé, la mujer va denunciando más, porque el hombre se va concienciando más. ¿Y en qué situación quedan las mujeres las que no son tan populares o no son violadas por gente tan popular como la que sale luego en la televisión? Porque hay muchas violaciones que se ocultan y no se aparecen por ningún sitio. O sea, un poco en ese tema, si puedes explicar algo de cómo va eso. Bueno, planteas algo muy interesante. Lo que planteas es un cambio. Y ese cambio se explica por el reproche social. Que antes no existía ese reproche social a la persona. Entonces, por un lado, se dan más casos precisamente por eso. Y luego, por otro lado, esto nos mete en una dinámica perversa porque realmente no deberíamos conocer la historia de una mujer que denuncia, porque deberíamos preservar su identidad. Entonces, están muy bien los pasos que estamos dando, pero tenemos que ir un poquito más allá. Ir más allá supone que cuando conozcamos una conducta que no tiene por qué aparecer en los medios de comunicación, es decir, que ese reproche social y ese acompañamiento a la víctima se dé siempre en su entorno más cercano. Y por otro lado, una víctima nunca debería exponer su identidad y nunca deberíamos girarnos hacia ella. Debería tener el derecho de llevar su denuncia en la más absoluta discreción, para que nadie la juzgue, para que se centre en el proceso judicial, para que el juez le haga las preguntas que sean pertinentes y no las impertinentes, para que le permita declarar sentada y cómoda porque es suficientemente traumático el hecho que denuncia. Entonces, como sociedad tenemos que trabajar en todos esos aspectos. Pero la buena noticia es que hay un reproche social y que cuando estos casos saltan a la televisión, tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, que es proteger a la víctima. Entonces, yo creo que hay buenas noticias que nos indican que vamos por el buen camino, pero no deberíamos acomodarnos en este punto. Pero en los casos que se habla, que se entiende tal, pues se ve que se vergüenza lo que hay, que no sé qué. Pero en un caso a un nivel muy bajo, íntimo, que puede llegar un momento que sea la palabra de la mujer contra el hombre contra la mujer, se queda un poco, no sé si me explico. ¿Cómo? O sea, que llega a un juicio y el juez pregunta a la mujer y pregunta al hombre. Y es la palabra del hombre, de la mujer violada y del hombre que ha violado. Pero él dice que no, ella dice que sí. ¿Cómo? No sé. Bueno, es que son casos, de esto lo hablábamos esta mañana en el programa, que son casos difíciles de demostrar con pruebas fehacientes. En todo caso, yo creo que de entrada hay que estar del lado de la víctima. Ninguna mujer elige pasar por el trago del proceso que tiene que pasar, porque no es un proceso fácil de la denuncia, como para decir, mira, yo de forma gratuita voy a pasar por este proceso. Entonces la mujer que se somete a... ¿Por qué siempre se da la razón al hombre y no a la mujer? Porque eso lo que es machista. Es que yo insisto en que creo que hay un cambio. Por eso decía que yo creo que hay un cambio. Hay un reproche social y hay un señalamiento social hacia los agresores. Es que esto no pasaba hace tanto tiempo. En la propia democracia hemos vivido ese cambio, por eso digo que hay una buena noticia. Pero lo que me gustaría es que no nos quedásemos aquí,
es el principio del camino, pero no debemos acomodarnos porque lo hemos conquistado todo, todo el mundo está a salvo, porque a día de hoy, incluso una víctima que denuncia, nos encontramos con juezas que le preguntan a ver si cerró o no cerró las piernas con suficiente fuerza. Entonces, el camino es largo y debe darse de forma multidisciplinar. Los policías deben tener una formación adecuada, los guardias civiles, los jueces, los periodistas que contamos estas historias, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta un día reflexionando, digo, ¿pero por qué hemos puesto una mujer número 27 víctima de la violencia machista en lo que va de año? Porque anonimizarla bajo una cifra contribuye a que su historia sea más digerible. Entonces, yo lo que hago es cuento cuántas mujeres han sido asesinadas en un periodo de tiempo, pero les doy un nombre, les doy una edad, digo si son o no son madres, digo en qué trabajaban. ¿Por qué? Porque tenemos que sentir que nos han extirpado un valor de la sociedad. ¿Qué es lo que han hecho? Como sociedad, nos han quitado a alguien que tiene un valor importante. Y hasta que no lo sintamos así, no veremos lo importante que es luchar por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad. Entonces, es cierto que estamos cambiando la óptica, pero tenemos que ir un poquitito más allá. Pero la buena noticia, insisto, es que yo creo que esta sociedad está dispuesta a ir más allá. Y eso también me enorgullece. Depende de lo que venga. Depende de lo que venga. No importa, porque eso ya lo se va. Habrá que seguir luchando. Silvia, me encanta tener enfrente, porque yo te voy a hacer como una demanda, que tienes la oportunidad de estar en los medios y además también escribiendo. Claro, estaba oyendo un libro del pasado, la memoria histórica, pero yo lo veo, o sea, me parece importantísimo, claro, solo se puede mirar el pasado, lo que ha sucedido, pero me parece importantísimo traerlo al presente, porque, o sea, todo lo que sucede, pero traerlo al presente, porque tenemos que cambiarlo. Entonces, hablamos de todo eso, de la memoria, pero hay que traer al presente qué está pasando, porque hay que cambiar eso. Porque los jóvenes ahora, hay tantos jóvenes que son la base de la extrema derecha, porque los jóvenes, tanto chicos como chicas, tienen un comportamiento que, bueno, no lo quiero calificar. Entonces, hay que traer al presente y a los jóvenes, que son el futuro, algo para, entonces, abrir una grieta, porque tiene que ver que se ha quedado parado, o retrocede en las cosas. Por un lado se avanza y por otro lado hay unos jóvenes que no les han contado la historia. No les han contado la memoria. Por eso es tan importante, tanto, tú tienes esa posibilidad. Mira, me parece muy interesante lo que planteas. Solas en el silencio, yo decía que no había querido datarlo, decir esto, es decir, ahora me preguntan más o menos en qué época está enmarcado, ¿no? Y yo digo 1975, pero Solas en el silencio es una novela que mucha gente ha identificado como actual. Por eso no está datada dentro de la narración, ¿no? Porque a mucha gente le suena que esto puede estar pasando o de otra manera está pasando en algunos puntos de nuestro país, ¿no? Yo me dedico por un lado a la literatura y por otro lado me dedico al periodismo. Y ahí en el programa sí que intento explicar cada día qué es lo que sucede. Entonces, primero, hay un interés de algunas fuerzas políticas por inocular miedo a esta sociedad. Por inocular miedo e ideas preconcebidas que no coinciden con lo que sucede. Porque hay fuerzas políticas que buscan esto. O sea, ¿qué sabemos de las fuerzas políticas que han inoculado miedo en una sociedad? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacerla más controlable. Cuando una fuerza política inocula el miedo, a la vez te dice que solo ellos tienen la receta para quitarte el miedo, ¿no? Pues yo siempre planteo, cuando me dicen, es que tú no tienes miedo de lo que va a venir, digo, ¿qué va a venir? No sabemos, entonces ¿de qué tienes miedo? O sea, automáticamente están generando la sensación de que hay una incertidumbre, un miedo que ninguno de nosotros sabemos definir, pero que importamos a nuestra vida. Pues a ver, pues igual uno tiene miedo de perder el trabajo, otro tiene miedo pues, de que su madre que está enferma no reciba la atención en el hospital. Cada uno tenemos un miedo.
Entonces, ¿qué hacen? Inoculan un miedo abstracto de tal manera que la sociedad se vuelve temerosa, se vuelve controlable y se vuelve graciosa. Inoculan el miedo y se presentan como los únicos que pueden darte la solución para extirpar el miedo que ellos mismos han inoculado. Reflexionemos, ya lo hemos visto en las sociedades. ¿Por qué tenemos miedo? En cuanto respondamos a esta pregunta, yo creo que nos van a quedar las cosas más claras. Sobre la juventud. Yo soy madre de 2 niños y tengo una enorme esperanza en la juventud. Yo veo rostros jóvenes y creo que vienen a mejorar lo que hemos hecho nosotros. Ojalá. Tenemos la enorme responsabilidad de abrir el camino, de ensanchárselo para que cuando lleguen partan de una base más ancha de la que nosotros teníamos. Pero nuestro deber, y esto creo que tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, es ensanchar el camino. Y que las nuevas generaciones lo ensanchen más. Siempre inoculan el miedo, es que los jóvenes... Yo me encuentro con jóvenes fascinantes, con jóvenes que colaboran en el barrio, con jóvenes que colaboran con la familia, con jóvenes que estudian, con jóvenes que trabajan, con jóvenes que tienen una iniciativa social. Que hay jóvenes a los que se les ha manipulado, utilizó a sabiendas el verbo, para decirles que el feminismo es ponerse encima de los hombres, en vez de explicarle la realidad, que es que el feminismo es la lucha por llegar a una igualdad, pues tendremos que explicárselo. Porque tenemos que saber que hay fuerzas que les han manipulado para que piensen eso. Así que nosotros tenemos la tarea de sentarnos con nuestros hijos, es una conversación que debemos mantener, y decirles, mira, el feminismo es esto, y el machismo es este. Y ya desde los propios hogares tiene que empezar esa conversación. Y luego, por supuesto, que se ve en los colegios, que se ve en los institutos, que se ve en las universidades, pero el trabajo empieza por casa. Pero yo tengo, y veo a gente joven, una enorme esperanza en la juventud, porque convivo con ellos y los veo. Y creo que si nosotros les facilitamos las cosas, de verdad, que van a regalarnos un futuro brillante. Además, hay otra cosa. Hace un par de meses en la librería Santander, que por cierto es la que nos trae los libros siempre que venís aquí, presentamos un libro de Fernando Hernández, un historiador que se llama Franco Fact, el libro, y una de las preguntas que le hice es que cuando nos dicen en televisión y en la radio y en los periódicos que el 20% de la juventud va a votar al fascismo y tal, bueno, están poniendo el foco en el 20%, pero es que hay un 80% que no va a votar en teoría a ese fascismo, o sea, con lo cual estoy contigo. La juventud no es la juventud que nos quieren hacer ver. Hay otra juventud que está luchando por que el fascismo no llegue. Y luego quiero también, porque estoy, claro, luego en el programa, y además lo digo con mucha claridad, muchas veces se dan esas encuestas para generar un clima, sí, claro, y para influir en la sociedad. No digo que sean falsas, digo que cuando de repente tienes la misma encuesta que ciertas veces en 300 medios y en 800 euromedios, porque claro, como por el dólar, uno tiene de repente una sensación porque le están creando un clima de opinión. Y sabemos cómo se crean climas de opinión. ¿Por qué? Porque hay encuestas que en momentos electorales de este país daban A y luego salió B. Sí. Entonces, ¿por qué esas encuestas elaboradas por empresas privadas nos dijeron que era A de forma aplastante? Para crear un clima de opinión en el que quizás los votantes dijesen, bueno, como si irremediable votemos a favor. Digo que todos estos procesos... Cosa que nunca he entendido. Que todos estos procesos ya hay muchísima literatura, quiero decir, literatura de investigación, ¿no? Se dice, mucha literatura de cómo se hace un proceso para condicionar a la gente. Claro, el estado de ánimo, ¿no? Lo crucial que determina, por ejemplo, que un ciudadano vote A o B ante una incertidumbre, muchas veces es el clima, ¿no? El estado de ánimo que le generes. Y el estado de ánimo puede determinar el voto. Por eso yo creo que una sociedad informada es una sociedad libre. Porque es cuestión de decirle a la sociedad que están creando un clima de opinión. Y estos son los hechos. Y luego tú votas lo que quieras, por supuesto. Pero vota informado, vota sin que te dirijan. Por eso quieren entrar en televisión española con lanzallamas y con... No, pero es curioso porque, a ver, las personas que tenemos muy claro la intención de voto,
Ya nos puede decir cualquier cadena de televisión o cualquier pseudomedio que hay que votar a esta gente porque son los que van a ganar. Que yo no tengo que claro, la incertidumbre, ¿no? Claro. Esos votantes indecisos, donde un clima de opinión puede crear una temperatura social, ¿no? Que les empuje, digamos, a apostar por una opción política que quizás en un primer momento ni tan siquiera se habían planteado y no otra. Entonces yo lo que pido es informaros bien, los hechos son los hechos, los datos son los datos y confiad en periodistas honestos. Periodistas honestos hay muchísimos en este país. Por eso estás aquí. Periodistas honestos hay muchísimos en este país. Muchos. Que se la juegan todos los días. Entonces, confiad en ellos. Yo quiero decir algo, Silvia, te Pues venga, porque además... Te felicito por desmontar todos los bulos. Gracias. Que cada día eres espectacular y lo pruebas con imágenes, de verdad. Eres espectacular. Me encanta. Yo me siento muy orgullosa de tener espectadores. Por eso que exigen exigen programa. Por verte aquí. Por eso decía que yo me siento muy orgullosa de tener al otro lado espectadores exigentes. Primero, la confianza de la audiencia es un tesoro muy preciado. La confianza en cualquier relación humana es algo tremendamente delicado que se puede... Pero no es gratis, ¿eh? ¿No? Por eso, pero cuando la gente confía y a las 8 menos 10 pone la 1, porque quiere que le contemos lo que está pasando, porque sabe que pase lo que pase, se lo vamos a contar, le vamos a dar todas las claves, vamos a traer a los mejores expertos, pues esa confianza para mí es un orgullo. Y lejos de hacer que nosotros en el equipo digamos, oye, pues vamos a acomodarnos, ¿sabes? Porque confían en nosotros. No, nos hace llegar más lejos. Nos exigimos ser todavía mucho más exactos, llevar a mejores analistas, explicarles, ¿no? a la gente qué es lo que está sucediendo de la mejor manera posible, ser los más rápidos en contarlo, los que demos más detalles, los que traigamos a los protagonistas, ¿no? Es decir, si se firma un acuerdo histórico, no os preocupéis que mañana tendréis a la persona que va a gestionarlo en España. Entonces, es que ese es el precio, por eso la televisión española está como está, porque confiamos, porque no somos tontos, porque lo vemos, porque yo me levanto y digo, voy a ver a la Silvia. Y si no, Javier. tengo que agradecer. Estáis a lo que voy, que después de Silvia sigue Javier, o sea que no baja el nivel, sigue arriba. Yo tengo que agradecer sobre todo, por supuesto, la confianza que depositáis en nosotros y el hecho de que seamos los que os acompañan. Eso es, el regalo más bonito es, voy a prender la televisión porque me quiero tomar un café con la Silvia. Yo creo que aquí tienes 60 personas que te vemos todos los días. Muchas gracias.